Ya vamos a dar inicio a esta nueva sesión de clases. Y solucionar situaciones adversas imprevistas. En esta clase seguiremos desarrollando el tema de la circunferencia, definición y conceptos fundamentales, así como sus principales elementos y propiedades. Como en cada clase, vamos a empezar tomando la asistencia debida. Así que presten atención a la llamada de sus apellidos para responder prestamente la llamada de asistencia. Y si tienen problemas de micrófono, pueden responder por el chat que está en el lado derecho. O en su defecto, el delegado o la delegada del curso tiene autorización para responder por dichos alumnos que tienen problemas de micrófono, siempre con la recomendación del caso de responder primero con su apellido. Roda. Roda presente. Rojas. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Sabino presente. Salirrosas. Salirrosas presente. Samaritano. Sánchez. Sánchez presente. Sanes. Santiago. Santiago presente. Silva. Silva presente. Simeón. Simeón presente. Solórzano. Solórzano presente. Sotelo. Sotelo presente. Soto. Suica. Suica presente. Suyuchuco. Así que vamos a compartir siempre el libro de la profesora Lourdes Cala. Profesor, algunos ¿Dónde nos Sánchez está quedamos? presente. Profesor, disculpe, soy el delegado. Algunos Sánchez acaba de escribir por el chat, está presente. Ya eso después lo vamos a actualizar. Ok, profesor. Entonces, Profesor, disculpe, tuve problemas de red y no pude decir presente. su apellido, Vances Damián Alexander David. cuando tiene problemas de red, al final colócalo en el chat porque después se actualiza Ok, profesor. para que quede grabado. Ok, profesor. Bueno, como dijimos, vamos ahora a hacer el tema de los elementos de la circunferencia, que de alguna forma ustedes los conocen por la geometría plana. Al final, lo único distinto es que aquí se hace un tratamiento vectorial, pero los conceptos y las propiedades son los mismos que ustedes conocen. Entonces, elementos de la circunferencia, como ya todos conocemos, ahí está la gráfica en pantalla. Ahí se puede observar pues el diámetro AB, el radio P0B, el P0 vendría a ser el centro de la circunferencia, QP, o primeramente L1 es una recta secante, L es una recta tangente en el punto de tangencia T, L2 es una recta exterior a la circunferencia. Después vemos la cuerda QP y luego MN, que viene a ser la sajita, como se le conoce, el P0, el P0N es un radio también, al igual que el P0B. MN, como dijimos, es la sajita, o también llamada flecha.
Entonces, son elementos que ya ustedes conocen de la geometría plana y lógicamente no se va a cambiar eso, porque la geometría analítica es la misma geometría plana, pero bajo un tratamiento vectorial o cartesiana. En este caso vectorial, que es lo que se hace en esta facultad. Después ustedes pueden observar arcos, QN, UP, el rayo como ven ahí, bueno, ya, eso ya ustedes de alguna forma lo conocen. Las principales propiedades que también ustedes los conocen, algunos de repente vamos a recordar después de muchos años. Dice ahí la profesora, cabe mencionar que una cuerda subtiende un arco cuando la cuerda y el arco tienen los mismos extremos. Es decir, por ejemplo, la cuerda B subtiende el arco AB. Entonces, para la profesora, así es como se define que una cuerda subtiende un arco, cuando ambos tienen el mismo punto inicial, el mismo punto final, y solo se diferencia, pues, por la letra AB, arriba una línea, segmento, y una curva o un arco, el arco AB. Entonces, la propiedad 1, estas propiedades son importantes porque la profesora usa bastante en sus propiedades, en sus mismas demostraciones y también en las preguntas que resuelve. Lo que pasa es que pasar de página a página, a veces uno puede perder un poco estas fórmulas, que si uno no tiene una hojita, como un resumen de todas estas propiedades, ahí se ve pues en una sola visión 10, 15 propiedades, mientras que aquí es página por página, y a veces uno hay que ir regresando a la página para recordar estas propiedades. Entonces la propiedad 1 dice, en una misma circunferencia o circunferencias congruentes, las cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes y viceversa. Es decir, si tengo dos cuerdas que tienen la misma longitud, esas dos cuerdas subtienden arcos congruentes. Es decir, el arco que va hacia la izquierda, AB, es congruente al arco que va hacia la derecha, CD. De manera que se usa bastante. La propiedad 2 dice que en una circunferencia, las cuerdas equidistantes del centro son congruentes. Es decir, si yo me dirijo desde el punto P0 en alguna dirección y construyo una secante perpendicular a esa cuerda, a esa pequeña distancia que he recorrido desde el punto P0, si hago lo propio hacia otra dirección, resulta pues que las cuerdas son congruentes. AB es igual a CD y por lo tanto las cuerdas que subtiende. Lo importante es que del punto P0, el centro, recorra una distancia D y en otra dirección también la misma distancia D, aunque sea en cualquier dirección. Y trazo la secante o la cuerda perpendicular a esa distancia que estoy recorriendo, sea en una dirección o en otra dirección. Propiedad 2. La propiedad 3 dice, en una misma circunferencia, los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas son congruentes. Si tengo dos cuerdas paralelas, los arcos BD y el AC son congruentes. Tienen la misma longitud. Propiedad 4. En una cuerda, todo diámetro perpendicular a una cuerda biseca a dicha cuerda y a los arcos respectivos. Tengo el diámetro CD y construyo cualquier cuerda perpendicular al diámetro. Entonces el diámetro parte de esa cuerda en dos pequeños segmentos iguales y por lo tanto también el arco que subtiende esa cuerda B es partido también en dos, exactamente dos iguales. Propiedad 5. En una circunferencia,
todo radio es perpendicular a una recta tangente en su punto de tangencia. Eso también archiconocido en la geometría plana. Yo tengo una línea tangente a la circunferencia en el punto de tangencia T. Cuando yo trazo el radio P0T al punto de tangencia, siempre es perpendicular. Propiedad 6. Si por un punto exterior a una circunferencia se trazan rectas tangentes a la circunferencia, los segmentos determinados son congruentes. Entonces, ahí está trazado PT1 y PT2, o L1 que pasa por P y T1, y L2 que pasa por P y T2. Entonces, PT1 es igual a PT2 en longitud. Eso también lo sabemos de la geometría plana. Muy conocido y se usa mucho en diversos problemas de circunferencias. Además, cuando yo trazo del punto P al centro, se genera pues ángulos iguales. Eso no es difícil de verificar. Trazamos P0 hasta T1 y P0 hasta T2 y se forman pues triángulos congruentes, ¿no? Triángulos rectángulos congruentes. Propiedad 7, dice la propiedad 7, en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes, el mayor arco está suspendido por la mayor cuerda. Es una consecuencia de la propiedad 1 o 2, donde dijimos que cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes. Y si una cuerda es más grande que la otra cuerda, entonces la cuerda más grande subtiende arco más grande con relación al otro arco. Entonces, eso es lo que dice aquí en forma distinta. Pero como digo, es consecuencia de la 1. Cuerdas no congruentes subtienden arcos no congruentes, si hablamos en términos de lógica. P implica Q, no Q implica no P, algo así. Propiedad 8. En dos circunferencias congruentes, la cuerda común subtiende arcos congruentes. Entonces, si tengo dos circunferencias congruentes iguales, entonces, y si están cruzando, la cuerda común subtiende arcos congruentes de la misma longitud, cada uno obviamente en su propia circunferencia. También propiedad de la geometría plana. Propiedad 9, el punto de tangencia y los centros de circunferencias tangentes, sean interiores o exteriores, siempre son colineales, están en la misma línea. Entonces, P1, el punto de tangencia P, el otro centro P3 y el otro centro P2, todos están en una misma línea. Con estas 9 propiedades, la profesora hace los primeros ejemplos y seguramente se va a usar estas propiedades anteriores y hay que estar regresando o recordando estas propiedades que a veces uno puede pasar por alto. Bueno, ejemplo 1, hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto P3,2 y es tangente a la recta T2x más 5y más 13 igual a 0 en el punto Q igual menos 4, menos 1. Entonces tenemos como dato la recta tangente y tenemos el punto de tangencia, Q. Entonces, según la propiedad 5, esta tangente P0Q es perpendicular a la recta tangente. Es decir, la pendiente que pasa por P0Q multiplicado por la pendiente de la tangente vale menos 1. O en términos vectoriales, el vector menos 5,2, que es el vector direccional de T, multiplicado por el vector H más 4, K más 1, que vendría a ser el punto Q con el centro P0, que es H, K,
Entonces, ese producto escalar debe ser 0. Y ahí encontramos, pues, una ecuación con dos variables. 5h menos 2k más 18 igual a 0. Y nos falta una segunda ecuación para tener dos ecuaciones con dos variables. La distancia que hay de P a P0 se supone que es un radio. Es igual que la distancia que va desde el punto Q a P0. Ambos son radios. Y entonces reemplaza en la ecuación de la distancia. Y ahí se encuentra, pues, otra ecuación con dos variables, h, k. Y con eso, dos ecuaciones con dos incógnitas, la ecuación 1 con la ecuación 2, se puede resolver y encuentra, pues, el punto h, k, o el h menos 2, k4, es decir, el punto P0, el centro, menos 2,4. Si yo tengo el centro y conozco el punto Q, ya conozco el radio. Entonces tengo el centro y tengo el radio, ya tengo la ecuación de la circunferencia. Entonces son ejemplos, como dijimos siempre, no son ejemplos para complicar, sino para entender la teoría, para entender estas nuevas propiedades que la profesora ha enunciado. Ejemplo 2. Encontrar la ecuación de la circunferencia con centro sobre la recta L, x más y menos 9 igual a 0, y que es tangente a cada una de las rectas T1, 3x menos y más 3 igual a 0, y T2, x menos 3y más 1 igual a 0. Ahí está la gráfica simbólica que, como siempre decimos, tiene un porcentaje del puntaje de la pregunta, porque la clave está en esa gráfica, que es como que es la traducción o el resumen de lo que está en palabras en el enunciado. Y además en la gráfica se puede ver, pues, las propiedades que uno recuerda de la geometría plana. Ahí puede uno ubicarlos en términos de simbología. Entonces ahí está la circunferencia con centro en P0, que sería, pues, un punto que satisface la ecuación x más y menos 9 igual a 0. Ahí están las dos tangentes, T1 y T2. La ecuación se conoce y nos piden encontrar la ecuación de la circunferencia. Entonces recuerden que para encontrar la ecuación de la circunferencia necesitamos el centro y un punto más para encontrar el radio. O de repente usando propiedades, algún otro elemento que me sirve para calcular esta ecuación. Entonces parte del punto P0 igual h, k, que es el centro, y se supone que este h, k satisface la ecuación de la recta L. Entonces sería h más k menos 9 igual a 0. Además, T1 intersección con T2, como se ve en pantalla, es el punto Q. Es el punto Q. Es el punto menos 1,0. Simplemente junto las ecuaciones de T1 con T2, dos ecuaciones con dos variables, y me sale x vale menos 1, y vale 0. Entonces el punto en común entre T1 y T2, en su punto de cruce, es menos 1,0. La bisectriz LB cruza también a esas tangentes en el mismo punto Q. Eso por la propiedad 6, como dice la profesora en la propiedad 6. Entonces, dice T1, sea T1 paralelo al vector U y T2 paralelo al vector U2, que se puede encontrar porque tenemos la ecuación de T1 y T2, pero lo están nombrando en forma de letra. Entonces, U1 más U2, si es que U1 y 2 son vectores unitarios, como dice la profesora, entonces el U1 más U2, que viene a ser 1 sobre raíz de 10, 4,4, viene a ser el vector direccional de la bisectriz. Porque recuerden, si yo tengo un paralelogramo formado por los vectores unitarios U1, U2, en realidad es un rombo, porque son vectores unitarios de igual longitud. Entonces, el paralelo que se forma es un rombo, y en ese rombo ya sabemos por propiedad de la geometría plana que la diagonal principal y la diagonal secundaria, todas esas diagonales que tiene el rombo, los dos,
son bisectrices. Entonces, ese es el resultado de la geometría plana. De manera que el vector que se dirige en la bisectriz, como es de la forma 1 entre raíz 10, 4,4, entonces es paralelo al vector 1, 1. O cualquier vector paralelo al 4, 4 o al 1, 1. Entonces ya tengo la dirección de la bisectriz. Y como conozco el punto Q, que es el menos 1, 0, yo tengo la ecuación de la bisectriz. Ahí está la ecuación de la bisectriz, cuya ecuación vectorial ya sabemos, menos 1,0 más t veces 1,1, y su ecuación general, x menos y más 1 igual a 0. Entonces, ya tengo la ecuación de la bisectriz, y en esa bisectriz también está el punto P0, que es el centro H, K. Entonces, prácticamente, si yo tengo la ecuación de la bisectriz, entonces h menos k más 1 es igual a 0. Y si yo tengo la ecuación de la recta L, que también pasa por el centro h, k, entonces, como ya vimos anteriormente, h más k menos 9 igual a 0 también. Y así podemos encontrar el centro en realidad. Pero también, entonces, la profesora encuentra justamente como se dijo, la intersección de L con LB, y le sale 4,5. Resuelve el sistema, como dijimos, bisectriz y L, como habíamos mencionado. Entonces ya encontró el centro. Lo único que le falta es encontrar el radio. Pero si yo conozco P0, entonces la distancia de un punto a una recta, por ejemplo, T1, es fácil de encontrar. Recuerden que en la ecuación general de las rectas, puede ser T1 o T2, cualquiera de las dos rectas tangentes, le aplico la distancia de P0 a T1, es decir, reemplazo en su ecuación el punto P0, le tomo módulo y le divido entre la raíz cuadrada de los coeficientes de esa recta, de los coeficientes X e Y de esa recta, y ya encuentro la distancia de P0 a T1, que justo coincide con el radio. Y aquí saldría pues raíz de 10. Bueno, hay otro método que la profesora está acá implementando, usando la propiedad 5. Igual parte del punto P0 H, K, como está en el conjunto L, en la recta L, entonces H más K vale 9. En otras palabras, el punto P0 es H,9 menos H. T1 y T2 son rectas tangentes, y por la propiedad 5 ya sabemos que P0, distancia de P0 a T1 es igual que distancia de P0 a T2, la propiedad 5. Y calcula cada una de estas distancias. Por la parte izquierda, distancia de P0 a T1, y por la parte derecha, distancia de P0 a T2. Como son iguales, ahí le sale una ecuación con una variable, pero participa valor absoluto. Como sabemos, 2h menos 13, entonces valdría más menos, paréntesis, 2h menos 13, de la cual una ecuación resulta imposible, le sale 2h menos 13 igual 2h menos 13, y la otra ecuación sí resulta posible. 2h menos 3 igual 13 menos 2h, y le sale H4K5, como ya se pensaba o se calculó en el otro método. Y luego ya viene la distancia del punto P0 a T2, y que sale raíz de 10. Entonces, forma distinta de hallar la misma respuesta. Además, aunque no preguntan en el problema, la profesora calcula los puntos de tangencia, ya con la definición que se ha dado del punto de tangencia. Pero, aunque no preguntaban, pero se calcula seguramente porque después puede servir para alguna pregunta donde le piden calcular punto de tangencia. Entonces va a recordar la forma como se calcula el punto de tangencia. En este caso, Q1 es el punto de tangencia de T1 con C, y Q2 de T2 con C. Y la distancia de P0, Q1, ya sabemos que es el R, raíz de 10.
Y P0Q1 ya sabemos que es perpendicular a T1, y entonces P0Q1 es paralelo a la ortogonal de T1, o viceversa. El T1 es paralelo al ortogonal del P0Q1, es indistinto. Bueno, así hace y calcula pues el punto Q a partir de este vector P0Q1, punto final menos punto inicial. Y con Q0 igual P0 más R veces en la dirección del vector menos 3,1. Se desconectó por algunos instantes. Ejemplo 3, determinar la ecuación de una circunferencia de radio 10 unidades que es tangente a la circunferencia C en pantalla en el punto 4,8. Hay dos alternativas porque no dice si es tangente interior o exterior, entonces hay dos alternativas, dos respuestas. Entonces, el punto 4,8 se supone que es punto de tangencia de ambas circunferencias, debe cumplir con ambas ecuaciones. Entonces, por la propiedad 9, sabemos que los radios, el punto de tangencia, perdón, los centros, el punto de tangencia, forman una línea recta, son colineales, la propiedad 9. Bueno, tenemos la circunferencia C, que se ha convertido a su forma ordinaria, donde se distingue el centro menos 3, menos 16 y su radio 25. Entonces conocemos el centro y como conocemos el punto 4,8 que pertenece a ambas circunferencias, entonces yo puedo encontrar puntos P1 y P2. Entonces, el punto P1, que es el centro de la circunferencia tangente, vendría a ser el punto P, que se conoce, más R veces en la dirección de la línea que une los centros P0 con P1. E igualmente el P2 vendría a ser el punto P, y ahora al revés, menos sería, menos R veces, o sea, 10, porque el R vale 10, en la dirección del vector que une los centros P0 y P1. Donde, como conozco P y conozco P0, yo conozco esa dirección, PP0, que está como 7,24 para que sea vector unitario entre su longitud, que es 25. Y ahí está el radio 10, que nos hace dirigir esa longitud para llegar justamente al P1 o al P2, tangente interior o tangente exterior. Y entonces ya con eso encontramos pues el C1 y el C2, porque ya conocemos
el centro P1 y P2 y conocemos el radio 10. Y ya después viene un conjunto de ejercicios un poco ya más elaborados. El ejercicio 1 dice: la distancia entre las rectas L1, 3x menos y más a igual a 0, y L2, 3x menos y menos 5a igual a 0, es 3/5 raíz de 10. Observando nomás, vemos que L1 y L2 son rectas paralelas. Ya sabemos cómo encontrar distancia entre rectas paralelas. Es la resta de los términos independientes a y menos 5a, le tomo módulo y lo divido entre la raíz cuadrada de los cuadrados de los coeficientes de las rectas que participan en esas dos rectas. Pero la condición es que ambas rectas paralelas deben tener los mismos coeficientes. Si tienen valores proporcionales, hay que convertirlo ambas ecuaciones con los mismos coeficientes x e y, si no, no funciona esa propiedad de la distancia entre rectas paralelas. Ahora, la pregunta es determinar la ecuación de la circunferencia que es tangente a ambas rectas y cuyo centro está sobre el eje X. Entonces, si la circunferencia es tangente a ambas rectas y son rectas paralelas, es evidente que la distancia entre recta y recta viene a ser el diámetro. Y entonces la mitad de esa distancia vendría a ser el radio de la circunferencia que me están pidiendo, y solo faltaría encontrar el centro, pero su centro dice está en el eje X. Entonces con esa información ya se puede calcular el centro que faltaba, porque ya el radio se calcula entre las distancias de L1 a L2, que vendría a ser el diámetro. Entonces el radio vendría a ser la mitad de esa distancia. Bueno, ahí está L1 y L2, L1 paralelo a L2, P1, bueno, la profesora hace P1, un punto, X1, 3X1 más A, supongo que se refiere el P1 a L1. Sí, está bien, pertenece a L1. Y la distancia de L1 a L2, ahí está reemplazado, y le sale 3 raíz de 10 sobre 5. Y ahí va a encontrar el valor de A, que vale más menos 1. Cuando A vale 1, ahí están las rectas, L1 y L2. Y cuando A vale menos 1, más abajo, también encuentra L1 y L2. Con ese A y L1 y L2, entonces el punto P0, como su centro está de la circunferencia está en el eje X, es de la forma h,0, siendo h positiva según la gráfica, cuando A vale 1. Entonces la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado. Eso porque su centro vale h,0. Falta encontrar h y encontrar r. Pero r vale la mitad, como dijimos, de la distancia que se ha encontrado. R entonces valdría 3 sobre raíz de 10. Bueno, en realidad es 3 décimas de raíz de 10, pero la profesora ha multiplicado por 10, por raíz de 10, numerador y denominador, para que la raíz baje. Ya depende de cada uno. Porque es 3 décimos por raíz de 10, y la profesora lo ha desracionalizado y puesto 3 entre raíz de 10. Ahora, la distancia del punto P0 a L1, como conozco L1 y conozco P0 que vale h,0, uso la fórmula de la distancia y encuentra que es módulo de 3h más 1 entre raíz de 10. Y esa distancia es igual que la distancia de P0 a L2. Y con eso encuentra el valor de h.
Entonces, módulo de 3H más 1 entre 10 es justamente el radio. Y H le sale 2/3, por lo tanto P0 valdría 2/3,0 y con eso ya encontró la ecuación de la circunferencia, porque conoce el centro y conoce el radio. Profesor, ¿por qué la profesora considera el A igual a 1 y no el -1? No, la profesora va a hacer para los dos. Va a ser primero para 1 y después para A-1. Está bien. Entonces yo hace un rato pasé más abajo para que vean el A-1. Pero volvimos arriba porque para completar el A1. Ahora, como ven más abajo, ahí está para el A-1. Hace el mismo procedimiento, pero para el A-1. No lo completa, lógicamente, porque es una repetición de lo que está arriba. Entonces, para A-1, ahí está la recta, y luego hay que hacer lo mismo que está arriba, pero para el A-1. Y en ese caso, la profesora ya no usa el anterior, sino usa este resultado. Ya no usa como el A igual a 1, sino de esta forma. L2 en interacción con el eje X es el punto P2. Que es el -5/3,0. A ver, vamos a ver, la ecuación de L2 se conoce, y cuando lo intento con el eje X, es decir, cuando lleva el 0, ahí le sale el punto -5/3, entonces el -5/3,2, perdón, -5/3,0. Ahora, L1 con el eje X, hay aquí la profesora un poco que se ha equivocado. Es L2 con X, con el eje X, es el punto P1. Y L1 con el eje X es el punto P2. Ahí se equivocó en digitar la profesora. Pero bueno, ahí está calculado -5/3,0 y L1/3,0. Y obtiene el triángulo P0AP1. Es un triángulo congruente con el triángulo P0BP2. Por opuesto por el vértice, por ángulos entre paralelas y a una serie de propiedades de la geometría plana, donde el punto P0 es el punto medio. Es decir, P1 más P2 entre 2. Claro, también vale A más B entre 2. Pero igual obtiene el punto P0 menos 2/3,0. Y con eso ya encontró la ecuación de la circunferencia. Entonces ha encontrado el punto P0 de esta forma. Lo que encontró de otra forma cuando el A valía 1. Mientras que el R sí se mantiene igual como cálculo arriba. Bueno, el ejercicio 2 dice obtener la ecuación de la circunferencia C cuyo centro P0 se encuentra sobre la recta L, 3x menos 4y menos 30 igual a 0. El punto P pertenece a C y divide al segmento OP0 en la razón 2/5. El segmento OP0 forma con la recta L un ángulo alfa, tal que tangente de alfa vale 3/4. Eso quiere decir 37 grados. O 53 grados, sí, el triángulo 3, 4, 5, donde O es el origen de coordenadas. Entonces le piden encontrar la ecuación de la circunferencia con esta información. La gráfica simbólica importante. Observamos que el problema admite dos soluciones. A ver, vamos a ver. Si tengo la recta
y me pide encontrar la ecuación de la circunferencia cuyo centro es P0 que se encuentra sobre la recta, y el punto P que pertenece a C divide al segmento OP0 en la razón 2/5. Es decir, OP como 2, PP0 como 5. Claro, habría dos posibles circunferencias. Si yo trazo una perpendicular del O al punto, a la recta L, entonces una circunferencia va a estar en el lado derecho y otra al lado izquierdo, y se forma el 2/5 a la izquierda o a la derecha. Entonces está bien, hay dos posibles respuestas. Entonces, L vale 3x menos 4y menos 30 igual a 0. P0 es el punto H, K, que se encuentra también en L. Y entonces, 3H menos 4K menos 30 es igual a 0, o el punto P0 es igual 30 más 4K tercias más, K, si todo lo pone en función de K. El segmento OP, entre el segmento OP0, la razón es 2/5. A ver, vamos a ver. Recuerden que siempre la razón es izquierda-derecha. Entonces, OP, PP0, está bien, es 2/5. Tangente de alfa vale 3/4 en este dato del problema. Y el ángulo alfa es el ángulo que hace el OP0 con la recta L. Ahí está en la gráfica. Entonces, como dijimos, se traza una perpendicular de O a la recta L y ahí se forma el triángulo de la forma 3, 4, 5, porque la tangente de alfa va al 3/4. Entonces, es de la forma 3, 4, 5. Distancia de O a P, o de O a L primero, de O a L, como L se conoce y el O es el 0, 0, entonces se puede calcular la distancia de O a L, ya con la fórmula de la distancia, y le sale 6. La distancia de O a P0, como se supone que es 6, el O a L, eso quiere decir que uno de los catetos vale 6. Entonces ya sabemos que el otro vale 8 y el otro vale 10. 10 vale la hipotenusa, el otro cateto vale 8 y 10 vale la hipotenusa. Entonces, distancia de O a P0 es 10. Y distancia de la parte baja de la perpendicular trazada hacia el punto P0 es el día que vale 8. Ya está bien. Distancia de O a P0, como el P0 es de la forma H, K, es más, es 30 más 4K entre 3, K, como está arriba. Entonces la raíz cuadrada de H cuadrado más K cuadrado vale 10. Y lo reemplaza con el P0 que vale 30 más 4K en 13, K. Ahí está el reemplazo. Y sale una ecuación con una sola variable K. Y le sale dos valores, K igual a 0 y K igual menos 48 quintas. Puede ser que la 2 sea respuesta o puede ser que uno no sea respuesta, pero aunque se ve en la gráfica que hay dos alternativas, dos respuestas. Cuando K vale 0, sale H igual a 10 y el punto centro P0 valdría 10,0. Y con eso, si el punto P es el punto X, Y, entonces se puede encontrar el X, Y por la propiedad ya de la división de un segmento, una razón dada, siendo el punto P un punto intermedio entre O y P0. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula para encontrar el X, Y del punto intermedio, conocido O y conocido P0 y conocido la razón dada, 2/5. Entonces eso ya encontró y sale 20 séptima, 0, ya encontró el punto P. Y la distancia del punto P al punto P0, ahora sí ya sabemos que es el radio. P se conoce, P0 se conoce y el radio vale 50 séptima. Ya tiene la circunferencia C1, diríamos así, la que está para un lado.
Y cuando K vale menos 48 quintos, seguro que va a encontrar la segunda circunferencia, la que está en el otro lado. Entonces hace lo mismo, calcula H, ya tiene el centro, ya tiene la distancia del punto P al punto P0, 50 séptimas, y ese es el radio, y encontró la otra circunferencia C2. Ejercicio 3. Dice el ejercicio 3, dos rectas, L1 y L2, siendo L1 distinto de L2, se intersectan en el punto A 5,4. Si distancia de Q a L1 es igual que distancia de Q a L2 y vale raíz de 2, donde Q es el punto 4,1, encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por los pies de las perpendiculares trazada desde Q a L1 y a L2. En la gráfica está como punto R y punto S. Si se sabe que el segmento que une dichos puntos es diámetro de la circunferencia, es decir, según la gráfica, el segmento RS sería diámetro de la circunferencia, por lo tanto, son puntos de la circunferencia. Esa es la información y nos piden encontrar la ecuación de esa circunferencia. Bueno, como L1 es distinto de L2 y su intersección vale el punto A 5,4, entonces hace una gráfica simbólica para que ubique el punto 5,4 que está en el primer cuadrante, para hacer una gráfica simbólica coherente. La distancia de Q a L1 es igual que distancia de Q a L2 y es, dato del problema, raíz de 2. Q vale 4,1, pertenece a la bisectriz. Eso por la condición de distancia de QL1 con QAL2, que es muy similar a que si esas rectas L1 y L2 fueran tangentes. Entonces, esa recta que une el punto A con el punto Q es una bisectriz del ángulo RAS. Ahora, si yo conozco el punto Q y conozco el punto A, conozco el QA, el vector QA, que es A menos Q, y sale 1,3. La distancia del punto Q al punto A, la distancia del punto Q al punto A, como se supone que vendría a ser 1 cuadrado más 3 al cuadrado raíz cuadrada. Es como decir la longitud del vector QA, es lo mismo. Entonces sale raíz de 10. Ahora, aquí la profesora usa x cuadrado igual a 10 menos 2 igual a 8. Vamos a ver dónde ha ubicado ese x, porque la profesora pone x, pero no dice quién es x. Vamos a chequear dónde es que ha sacado este x cuadrado igual 10 menos 2. Vamos a ver la gráfica más abajito si ha puesto algo con x, porque no usa. Aquí ha puesto y x es igual a RA. Vamos a ver. X igual RA. X viene a ser la distancia de R hasta A, según lo que pone aquí, aunque la profesora hace al revés. Primero calcula X y después dice que vale RA igual a SA. Donde A se conoce, el QA conoce que es raíz de 10,
Vamos a ver, RA al cuadrado más RQ al cuadrado es QA al cuadrado, donde el RA le ha puesto la profesora X, entonces X cuadrado más RQ al cuadrado es igual QA al cuadrado, y RQ se conoce, vamos a ver, es la distancia del punto Q a la recta L1. Q se conoce. Tengo la distancia, a ver, de Q, aquí está, QL2, de QL1 vale raíz de 2. Entonces, QR al cuadrado sería 2, más RA al cuadrado, que la ha puesto la profesora X cuadrado, es igual a raíz de 10 al cuadrado. Ahora sí está justificado. X cuadrado vale 8. Y entonces X vale 2 raíz de 2, que es la distancia de RA y de SA por congruencia. Ahora, L tiene como pendiente M y L1 como pendiente M1. O sea, va a asumir la profesora que la recta L tenga pendiente M y la recta L1 tenga pendiente M1. En otras palabras, en forma vectorial, L es paralelo al vector 1,M y L1 es paralelo al vector 1,M1 en términos vectoriales. Entonces ya tengo L y L1, las vectores direccionales a L y a L1. L y L1. Y también pendiente de L2, la profesora le ha puesto M2. Y en términos vectorial sería L2 paralelo al vector 1,M2. Entonces tiene las tres pendientes en forma literal, M, M1 y M2. Ahora, tangente de alfa puede usar, por ejemplo, el de L1 con L o el de L con L2. Tangente de alfa, primero va a usar el de L2 con L. L2 con L. Saldría QS entre SA, es decir, raíz de 2 entre 2 raíz de 2. Y eso vale 1/2. Y según como vimos en el tema vectorial, cuando tenemos dos rectas con pendientes M1 y M2, hemos visto en el tema vectorial que la pendiente o la tangente de ese ángulo es pendiente de una recta menos pendiente de la otra recta entre 1 más pendiente de una recta, pendiente de otra recta. Eso lo vimos en el tema vectorial cuando vimos ángulos entre rectas. Entonces, 1/2 es igual M2 menos M entre 1 más M con M2. Y eso con la recta L y L2 va a ser lo mismo con la recta L1 con L. Pero primero de ahí va a calcular M2 en función de M. Donde M, vamos a ver, acá dice que M vale 3, o ha sido calculado el valor de M, ver. A por QA, el vector QA es 1, 3, entonces la pendiente es 3, 3 entre 1, 3. Entonces con eso calcula M2 que vale menos 7. Ahora va a ser lo propio con la recta L1 y L. La distancia es la misma, 1/2, tangente de alfa es igual 1/2 y es igual, ahora va a ser uso de M1 con M. Ahí está justo, M menos M1 entre 1 más M por M1. Y encuentra otra vez con el M igual 3 conocida, encuentra que M1 vale 1. Ya tengo las dos rectas
Otra vez se fue por algunos instantes la conexión. Entonces, conocido M2 y M1 ya tienen el vector direccional en la dirección de L2 y L1. En el caso de L2 sería en la dirección 1 menos 7. Y en el caso L1 en la dirección 1, 1. Entonces, ahí está la recta L2 y L1 con el punto en común A 5, 4 y el vector direccional. Ahora, el punto R es conocido, ya fue calculado. A ver, el punto R, acá, el punto 5, 4 es el punto A. Entonces, esta ecuación viene del vector AR. El vector AR, que se supone que es paralelo al vector 1, 1. Está en la dirección del 1, 1. Entonces, AR, el vector es R menos A. Entonces, R vale A en la dirección opuesta, porque R está a la izquierda de A. Entonces, es menos una distancia en la dirección del vector 1,1 entre raíz 2, vector unitario, una distancia 2 raíz 2 hacia la izquierda, porque ese es justo el valor de RA. Entonces, del punto A me dirijo RA, es decir, 2 raíz de 2 unidades a la izquierda, en la dirección del vector de L1. Entonces, se cumple pues que R vale 5 cuartos menos 2 raíz de 2 veces en la dirección del 1,1 entre raíz de 2. Y me sale 3,2. Igual va a ser con el punto S. El punto S está a la izquierda o más abajo de A. Entonces, es el punto A movido en la dirección de L2 una distancia tal como AS, que es 2 raíz de 2. Entonces, S valdría 5,4 más esa dirección de L2. L2 es el 1 menos 7. Entonces se va a dirigir en la dirección 1 menos 7 entre su módulo, que es 5 raíz de 2. ¿Cuánto se va a mover? 2 raíz de 2, que es la distancia justamente del SA. En este caso, S está más abajo de A. Menos 7 entre 5 raíz 2, que era el módulo de 1,7, y 2 raíz 2 unidades. A ver, vamos a ver por qué en el S es más, porque en el R es menos, debido a que el R está abajo. Y en el S también debe ser menos, hacia abajo. Y le sale el S 27 quintas, 6 quintas. 27 quintas es un poco más de 5, pero menos de 6. Y está más abajo de 5, 4. Está bien. Porque el A vale 5, 4. Entonces el S debe estar más abajo de 5. Debe ser una cantidad menor que 5. Pero le ha salido una cantidad mayor que 5, vean. El eje X, a ver, el S está un poco a la derecha de A. Entonces, su primera componente es más de 5, es correcto. Y su componente Y está más abajo, debe salir menor que 4. Entonces, la primera componente de S es más de 5 y la segunda componente de S debe ser menor que 4. Entonces, ahí está, menor que 4 y mayor que 5. Pero, repito, hay que chequear esta información. ¿Por qué es más en el S? Porque en el R se observa por la gráfica que está a la izquierda. Vamos a ver el 1 menos 7. A ver, 1 menos 7 está
Ah, ya, el 1 menos 7 va hacia abajo, porque es cuarto cuadrante. El L2 está en la dirección del 1 menos 7. Está hacia abajo. Correcto. Entonces, debo ir en dirección del 1 menos 7, una cantidad 2 raíz 2. Ahora sí, correcto. Es más, porque estoy haciendo la dirección hacia abajo. Bueno, con eso usted ya encontró R y S, y la distancia de R y S, como dice la pregunta, es un diámetro. Pasa por el centro. Entonces, la distancia de R a S se calcula y le sale 4/5 raíz de 10. Pero distancia de R a S, al ser un diámetro, es el doble del radio. Y el radio valdría 2/5 raíz de 10. Ahora, el punto P0 vendría a ser, se supone que el centro de la circunferencia, es decir, el punto medio del segmento que une R con S. Y entonces P0 vale 1/2 de R más S y le sale 1/5 de 21,8. Ya encontró el centro H, K, 21/5, 8/5, y ya encontró el radio que vale 2/5 raíz de 10. Entonces, la ecuación de la circunferencia sería X menos 21/5 todo al cuadrado más Y menos 8/5 todo al cuadrado igual al 2/5 raíz de 10 todo al cuadrado, es decir, R cuadrado. Y le sale 8/5. Esa viene entonces la respuesta de este ejercicio 3, que como ven es un poco menos fácil que el anterior. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a ver un poco la teoría. No vaya a ser que nos gane el tiempo. Recuerde que lo más importante es cumplir la teoría y los ejemplos para complementar. Pero si uno hace ejemplo de un solo tema y descuida la teoría, entonces estamos en desventaja en relación con las otras secciones. Lo importante es cumplir la teoría y obviamente complementar con los ejercicios correspondientes. Vamos a ver cómo estamos en la teoría según el libro. Ya en Univirtual ya está la tarea, las 2 tareas de la semana. Uno se envía hasta mañana 9 de la noche y el otro se envía hasta el día sábado 9 de la noche. Pero ya está el enlace y también el archivo de la página que corresponde a esta semana. Así que por eso ahí vamos a ahorrar tiempo. Ya no escribimos mucho. Entonces vamos a avanzar un poquito el tema de ángulos en la circunferencia. Ya vimos elementos en la circunferencia, ¿no? La cuerda, el diámetro, la sajita, tangente, secante. Ahora vemos un poco el tema de ángulos en la circunferencia. Y el día de mañana vemos propiedades con la recta tangente a la circunferencia y además, obviamente, avanzar un poquito de el tema de parábola. Siempre avanzando un poquito más, pensando que en la semana de la práctica, el viernes no hay clases, entonces la clase teórica debe acabar el día jueves de esa semana. Entonces, una clase adelantada. Vamos a ver entonces el tema de ángulos en la circunferencia, similar a lo que ya vimos en cuanto a elementos. Ahí están las preguntas. Ahí está. Ángulos en la circunferencia, que también ya usted lo sabe por geometría plana. Definición 421. El ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia, ya sabemos que se llama ángulo central por la geometría plana. La medida del ángulo central es igual a la medida de su arco correspondiente
Claro que en términos de radianes, porque el arco es una longitud, mientras que el ángulo, lógicamente, es un valor en grados, en radianes o en centesimales, mientras que el arco siempre es en radianes, porque es una longitud. Hay que tener cuidado en ese aspecto en cuanto a la unidad, las unidades. Es decir, la medida del ángulo AP0C es alfa y es la medida del arco AC. La medida de un arco no es una medida de longitud, es una medida en grados. Y por lo tanto no depende del tamaño de la circunferencia. En efecto, C1 y C2, circunferencias concéntricas con el mismo centro P0. Y como ven en la pantalla, si el ángulo AP0C es alfa, entonces el arco AC es alfa, el arco BD también es alfa, en términos coherentes para comparar estos valores. Definición 422 del ángulo inscrito. El ángulo que tiene su vértice en uno de los, en la circunferencia, y sus lados son secantes, se le llama ángulo inscrito, ya usted lo sabe. Tal como se ve en la figura, el ángulo ABC. Ya sabemos que su medida es la mitad del arco que subtiende el AC. Ahí está el teorema 421 que ya se conocía de la geometría plana. La medida del ángulo inscrito siempre es la mitad a la medida del arco comprendido entre sus lados. Entonces, medida del ángulo ABC, la mitad del arco AC. Bueno, ahí está la demostración, donde se traza pues el AP0 para que se muestre el ángulo central. Y el triángulo AP0B es isósceles porque tiene dos lados iguales que son el radio, AP0 y BP0. Entonces el ángulo BAP0 es alfa y el ángulo AP0C, que es un ángulo central, a la vez es un ángulo exterior al triángulo y vale el ángulo ABP0 más el ángulo BAP0, es decir, 2 alfa. Y entonces el arco hace 2 alfa y es el doble del ángulo inscrito ABP0. Entonces es correcto la afirmación. No es complicado, entonces, su verificación. Una consecuencia dice, si el centro P0 está en el interior del ángulo, trazamos el diámetro BD de modo que pase por el P0. Y se forman los ángulos inscritos ABD, DBC, además obviamente del ABC, donde la medida del ángulo ABD es la mitad del arco AD por ángulo inscrito, y la medida del ángulo DBC es la mitad del arco DC por ángulo inscrito. Y entonces, la medida del ángulo ABC es la suma de los ángulos ABD más DBC. Es decir, medio arco AD más medio arco DC. Es decir, medio arco o medio por arco AD más arco DC. En otras palabras, arco AC. Y ese es el ángulo, es la suma de estos ángulos. Es el ángulo ABC, la mitad de AC. Otra consecuencia, si el centro P0 es exterior al ángulo, entonces tenemos esta gráfica. Igualmente trazamos el diámetro BD que tiene como centro o pasa por el punto P0. De modo que se forman los ángulos inscritos DBA y ABC. Y hace el mismo tratamiento de arriba.
Nota 1, todos los ángulos inscritos en el mismo arco son congruentes. Es decir, si yo tengo el arco AEC, yo puedo dibujar cantidad de ángulos inscritos que tienen como arco AEC. Y todos esos ángulos tienen la misma medida por la definición del ángulo inscrito, al tener el mismo, al ser la mitad del arco AEC. Si el arco AEC vale 2 alfa, entonces todos esos ángulos miden alfa. Y este arco AEC, ya sabemos por geometría plana que tiene un nombre, se le llama arco capaz. Eso ya lo sabemos por la geometría plana. A la cuerda AC se le llama cuerda segmento capaz. Y la medida del arco ABC es 360 menos 2 alfa. Por supuesto, porque si el ángulo ABC, que es igual al ángulo ADC, vale alfa, entonces el arco AEC vale 2 alfa. Entonces el arco que está hacia atrás, el ABDC, valdría 360 menos 2 alfa. Entonces son consecuencias de la propiedad anterior. Bueno, otra nota, todo ángulo inscrito es una semicircunferencia. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. En otras palabras, todo ángulo que subtiende a un diámetro es recto. Es la propiedad que ya conocemos. Definición 423, que también ya usted lo conoce. El ángulo semi-inscrito. En el caso del ángulo inscrito era por 2 secantes. Acá no, acá es una secante y una tangente. Entonces ahí se forma un ángulo, como ven en pantalla, el ángulo ABC, conocido como ángulo semi-inscrito. Tiene una parte inscrito y una parte fuera. De ahí que se llame semi-inscrito. Su valor también vale la mitad del arco que subtiende del BC. Eso también lo vemos, ya se conocía de la geometría plana. Y ahí está la profesora haciendo la demostración. Hace varios casos, primero cuando el centro P0 pertenece al uno de los lados del ángulo, y entonces se obtiene esta gráfica. Y no es difícil verificar usando la propiedad 5 que vimos ya hace varios minutos. El otro caso es cuando el punto P0 está en el interior del ángulo. Y después el caso C, cuando el punto P0 está fuera del ángulo. Y va a ser las siguientes propiedades. Ahí está el caso. Nuevamente aquí se forman ángulos inscritos. Bueno, se forman 2 ángulos semi-inscritos, el ABC y el ABD. A su vez, el ángulo inscrito CBD, donde la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo ABD más el DBC. A ver, aquí me parece que ha errado un poco, porque el ángulo ABC es el de abajo, sumado con el ángulo CBD es el ABD. Entonces ahí se ha equivocado, me parece se ha equivocado la fórmula. No, a ver, ABD más DBC. Claro, es ABD es todo y el DBC es al revés. Porque una cosa es CBD y otro es DBC. Es como si fuera una resta en realidad.
para que se forme la mitad del arco del ABD, la mitad del arco BD, en el mismo orden que se menciona. Y el ángulo DBC es la mitad del DC. Ojo, está al revés, porque normalmente es CBD, que es la mitad del CD, pero como ha puesto DBC, en el mismo sentido, esto sería la mitad del arco DC, y BD más DC, que es como decir BD menos DC, porque está al revés, es el BC. Está bien, es una cuestión de orientación nada más. Claro, como medida está errado porque se supone que como medida debe ser positivo, pero al poner el arco al revés es como que estudie, como que está haciendo una resta parecida a la forma vectorial. Y el caso C es cuando el punto P0 es el exterior del ángulo, como se ve en la gráfica. Igualmente acá, medida del ángulo ABC, esto es igual al ángulo ABD y menos, este es el ABD y menos del ángulo DBC. Aquí sí es al revés, menos DBC. ABC, correcto, el ABD es el grande. El ABD grande es el ABC más el C, ABC más el CBD. Y entonces el ABC, ABC más CBD es el ABD. Es decir, ABC menos el DBC, si le pongo al revés, es igual al ABD. Y de ahí despejo el ABC. Entonces, es correcto por la orientación que está eligiendo los puntos. Entonces, en los tres casos se llega al que el arco semiinscrito ABC es la mitad del BC, en los tres casos. Definición 424. El ángulo ex inscrito, que es el ángulo formado por la cuerda con la tangente. En cambio, el otro era, la cuerda sería el ángulo que está fuera de la circunferencia, pero formado por dos secantes. Mientras que el otro era el ángulo exterior formado por la tangente y una secante, el semi-inscrito. Entonces el ángulo ex-inscrito es formado por dos secantes, pero el ángulo que está en la parte externa de la circunferencia, porque el que está interno se le llama inscrito. Entonces sería ángulos ex-inscritos, sería este ángulo que está marcado como ABC. Y su medida igualmente vale la mitad. En este caso, la mitad del arco BC con el arco BD, dice acá, pero acá no se ve la pregunta. Ahí está la gráfica. Vamos a ver. La medida del ángulo es inscrito es igual a la semisuma de los arcos que tienen sus origen en el vértice y sus extremos en uno de los lados y en la prolongación del otro. Es decir, según esta gráfica, medida del ángulo es inscrito ABC es igual a la medida del ángulo del arco BC y más el arco BD. Bueno, habíamos que ver entonces por la simbología que se está usando aquí.
la medida del ángulo X inscrito, el que está ahí, ABC, es igual a la semisuma de los arcos que tienen su origen en el vértice, B, y sus extremos en uno de los lados y en la prolongación del otro. Allá, el punto C es el vértice del ángulo ABC y el D es en la prolongación. Entonces se forman dos ángulos, el ADC y el CDA, y entonces por ángulo externo, el ángulo X inscrito ABC viene a ser la suma de esos dos ángulos. Pero esos dos ángulos tienen como medida la mitad del arco que subtiende, es decir, el BC y el DB, o el BD. Es correcto entonces la afirmación que dice este teorema. La cosa era entender, traducir bien lo que dice en palabras. Otro ángulo conocido en circunferencias es el ángulo exterior y el ángulo interior. Primero el ángulo interior, que se forma con dos secantes que se cruzan en el interior de una circunferencia, como en la gráfica que está planteada. Ya sabemos por geometría plana que esa medida viene a ser la semidiferencia. Si no mal recuerdo, la semisuma. Entonces, son propiedades que uno ha visto en la geometría del colegio o de la academia ya hace muchos años. Entonces, el ángulo interior es la semisuma de los ángulos que se forman en la gráfica. Es decir, si yo me refiero a este ángulo que está acá, el DBE, entonces sería la semisuma del arco DE y el AC. Si yo me refiero al ángulo que está en su adyacente o en su suplementario, digamos el CBE, sería la semisuma del CE y del AD. Depende de cuál de los ángulos me refiero. Bueno, ahí está la demostración usando ángulos interiores. A ver, ahí está el ángulo. Trazamos AD, formándose el triángulo ABD, que es un... Además, el ángulo ABC es la medida del ángulo A más medida del ángulo D. Ahí vamos a ver por qué. Por ser exterior. El ángulo B es exterior a A y D, correcto. Y eso es igual a decir a la mitad del arco DE más la mitad del arco AC. El A con el DE y el D con el AC. Y en forma similar, el ABD para el lado opuesto. Sale la mitad del arco AD más medida del arco EC. Y con eso ya obtiene pues la fórmula completa. Ángulo exterior es cuando dos secantes se cruzan en la parte externa de la circunferencia. Como en la figura 434, ahí vamos a ver. A ver, dice el ángulo cuyo vértice es un punto exterior de la circunferencia se llama ángulo exterior, tal como el ángulo ABC del 434, el ABC. Aquí el ABC es un ángulo interior. Al parecer se ha equivocado la profesora en graficar. Porque este ángulo B es interior y no exterior. Esta es la gráfica. Con dos tangentes, con una tangente y una secante, y con dos secantes. Son los tres casos. Entonces la profesora se equivocó en la gráfica del 434.
puso ángulo interior. De manera entonces que, a ver, vamos a ver cómo lo demuestra, es si se da cuenta o simplemente falló su gráfica nada más, pero su teoría está bien. Vamos a ver. Trazamos AE formándose el triángulo AEB. Entonces vean, cuando trazo AE, no genero el triángulo AEB, porque AEB está colineal. Entonces, al parecer, la profesora se equivocó en la gráfica, pero hizo bien la teoría. Seguro que hizo la teoría con la gráfica correcta, pero cuando escribió el libro, puso la gráfica incorrecta. Así que, bueno, un poco complicado de verificar esto porque no se ve la gráfica que lo apoya. Pero sabemos por geometría plana que el ángulo exterior es la semidiferencia de los arcos que subtienden tanto la mayor como la menor. Eso lo sabemos felizmente por geometría plana. Teorema de las cuerdas, que también es conocida en geometría plana. Dice, si por un punto interior de una circunferencia, como el punto B en la gráfica, aunque ahí yo he hecho la corrección, porque al parecer otra vez se equivocó la profesora. Vamos a ver. Se trazan dos o más cuerdas. En este caso se han trazado dos cuerdas. El producto de las longitudes de los segmentos determinados en una cuerda cualquiera es igual al producto de la longitud de los segmentos determinados en cualquier otra cuerda. Ese es en texto. Entonces, ahí está dos cuerdas. Y entonces, dos cuerdas se intersectan en un punto y se forman cuatro segmentos. Entonces, el producto de los segmentos que se forman en una cuerda, por ejemplo, el que va PA por PC es igual a PD por PB, según mi nueva letra que yo he puesto, porque la profesora puso otra letra y no concuerda con su demostración. Así que se ha hecho la corrección y ahí se ha fotografiado la corrección. Entonces, en la figura, P es punto interior de C, AC y BD son cuerdas, AC intersección con BD es el punto P, PA y PC son segmentos determinados por P en AC, y PB y PD son segmentos determinados por P en el segmento BD. Entonces dice el teorema, PA por PC es PB por PD. Eso ya lo conocíamos por geometría plana. Vamos a ver si la profesora hace una demostración un poco vectorial o si se mantiene la parte cartesiana. Pero eso ya lo conocíamos de la geometría plana. Bueno, hace básicamente propiedades de ángulos. Por la propiedad de los ángulos que subtienden una cuerda. Eso es lo que va a usar. Entonces se traza AB y CD. AB y CD, bueno, no se ve en la gráfica ese trazo, formándose los triángulos APB y CPD, que son ángulos opuestos por el vértice, entonces subtienden un mismo arco, como ahí usted ve en pantalla. Arco CD es igual que el arco BA. Y lo ha llamado, si el ángulo B y C lo ha llamado ángulo teta, entonces ángulo B es igual al ángulo C. Claro, cuando dibujo los triángulos, medida del ángulo A vale medida del ángulo D y vale alfa. Nuevamente, si
subtiendo el mismo arco, el arco BC. Bueno, ahí como que hay un poco confusión por lo que se ha equivocado las letras en la figura, pero el ángulo θ es porque el arco AD es subtendido por el ángulo APD y el ángulo ACD. Y luego la medida del ángulo alfa es por los arcos subtendidos BC, es decir, el ángulo BPC y el ángulo BDC. Como también puede ser el ángulo BAC, o sea, hay muchos ángulos, solo que no se puede un poco visualizar por lo que la persona no ha graficado bien. Habría que revisarlo con detenimiento si que algo se ha fallado, porque está mal su gráfica. Y el teorema de la secante, cuando tengo dos secantes que parten de un punto exterior común P, entonces el producto de la longitud de la secante por la longitud de su segmento exterior es igual al producto de la longitud de la otra secante por la longitud de su segmento exterior de esa otra secante. Eso ya lo sabíamos por geometría plana. Es decir, PA por PB es igual que PD por PC. Eso ya lo sabíamos por geometría plana. Y seguramente aquí la persona va a usar ese resultado, usando también lo anterior. Ahí está, medida del ángulo A es igual a medida del ángulo D y vale alfa. Se está refiriendo porque tienen arcos BC inscritos y que tiene que ver con los triángulos que se han formado, que la persona no lo menciona a cuál de los triángulos pertenece, pero uno puede intuir. A ver, arco BC es el ángulo BAC y el ángulo BDC. Y la profesora lo ha llamado ángulo A y ángulo D. Medida del ángulo P, por ser exterior, es la semidiferencia. Pero si lo llama θ, entonces el arco AD es 2θ. Ahora, no, si el ángulo APD es θ, no se pueden definir nada sobre el arco AD porque es un ángulo exterior. Sabemos que es la semidiferencia nada más. El triángulo PCA es semejante al triángulo PBD. PCA y PBD. Por el ángulo alfa, que subtienden el mismo arco BC. Además, vamos a ver qué tiene en común. Por el arco, a ver, tiene el arco BC, el alfa. Ahí son comunes. Entonces, quiere decir que BD es igual que AC. Y por el ángulo alfa θ. Entonces, es por el ALA. A. Bueno, entonces, PC entre PB, bueno, ya es por la semejanza de triángulos. Y ahí obtiene que PA por PB es igual PC por PD. PA por PB es igual que PD por PC, correcto. Y finalmente la propiedad ya de la tangente, que también es conocido por la geometría plana, ¿no? Una tangente por una secante.
Entonces, el PT al cuadrado es PA por PB. Bueno, si usamos la anterior propiedad de la secante, pero para la tangente sería la tangente por su exterior, que en este caso coinciden ambos, el PT por su exterior, que es PT. Entonces, PT por PT es igual PA por PB. Si usamos el teorema de las secantes, solo que la tangente es un caso extremo de secante. Es cuando ya prácticamente la parte externa coincide con la misma cuerda, con la misma secante. Es una forma de ver esa propiedad, usando lo de las secantes. Entonces ya sabemos por geometría plana que PT cuadrado es PA por PB. Luego, teorema 429, dado un triángulo y una circunferencia C, como se ve en la gráfica, que contiene a un vértice y a los puntos medios de los lados del triángulo. Entonces el triángulo es recto en el vértice. Si tenemos un triángulo y una circunferencia, tal que la circunferencia contiene a los puntos medios de los triángulos, del lado del triángulo, de los tres lados, entonces dice el teorema que el triángulo que se forma, el ABC, es un triángulo rectángulo. Eso no recuerdo haber visto en geometría plana, esta propiedad. Habría que en todos casos recordar. Pero seguramente debe ser fácil de demostrar porque se supone que M, el punto N y el punto S son puntos medios. Y la distancia del centro de la circunferencia al M, al S y al N son iguales porque son radios. De repente por ahí se obtiene algún resultado relacionado con esta propiedad. Bueno, ya por el tiempo aquí mejor no vamos a quedar, mejor vemos el día viernes con mayor amplitud este teorema 429. Vemos cómo demuestra la profesora este teorema, que no recuerdo haber visto en geometría plana, y luego veremos más ejercicios sobre el tema de circunferencia. Luego vemos la propiedad de las tangentes, que también son varias propiedades, y luego vemos más ejercicios sobre esas tangentes, y finalmente, en los últimos minutos de la clase de mañana, vemos el tema del elipse, o perdón, de parábola, con los primeros conceptos fundamentales, que luego vamos a complementar la otra semana para ir avanzando siempre un poquito más del temario. Bueno, aquí nos quedamos, ya nos veremos el día de mañana, 10 de la mañana, así que vamos a tomar la lista final de asistencia. En la medida que usted va respondiendo, tiene libertad para salir de la clase. A su próximo curso. Otra vez se salió de la red. Roda. Roda presente. Rojas. Rojas presente, profe. Román. Román presente. Romero. Romero presente. Ruiz. Sabino. Presente. Sabino presente. Salirrosas. Salirrosas presente. Samaritano. Sánchez. Sánchez presente. Sanes. Sanes presente. Bueno, Sanes tuvo problemas con la red anteriormente. Santiago.
Santiago presente. Silva, Silva presente. Simeón, Simeón presente. Solórzano, Solórzano presente. Sotelo, Sotelo presente. Soto, Suica, Suica presente. Suyuchuco, Suyuchuco presente. Taco, Taco presente. Taquía, Tequila presente. Tejeda, Tejeda presente. Terán, Terán presente. Torres Cruz, Torres Cruz presente. Torres Guerra, Torre Guerra presente. Torres Minaya, Torres Minaya presente. Torres Paitán, Torres Ruiz, Torres Ruiz presente. Tuesta, Urbano, Urbano presente. Valdivieso, Vances, Vance presente. bueno, igual tuvo problema con la red. Varillas, Varillas presente. Vázquez, Vázquez presente. Velázquez Castillo, Presente, profesor. Una consulta, profesor. Disculpe. He tenido problemas con Velázquez Castillo, la luz. Presente, profesor. se escucha muy bajo. Disculpe, profesor, soy el delegado. Yo lo escucho fuerte. Está diciendo que tuvo problemas con la conexión. Por eso no puedo responder al comienzo de la clase. Hay que responder por el chat en todo caso. Ok, profesor. Velázquez Solís, Velázquez Solís presente. Velasco, Velasco presente. Yacolca, Yacolca presente. Yupanqui, Yupanqui presente. Sanabria, Sanabria presente. Zárate. Zárate presente. Bueno, entonces al final han llegado 37 alumnos. No vino solamente Valdivieso, Tuesta y Samaritano, que no ha respondido tampoco por el chat. Y no respondió en esta segunda llamada Torres Paitán, ni tampoco por el chat. Bueno, entonces ya nos vemos el día de mañana, viernes 10 de la mañana. Recuerden que ya está en un individual el archivo y el enlace de la tarea que corresponde a esta clase. Y se entrega hasta el día de mañana, 9 de la noche. Y también está activo la tarea de mañana, que recién va a activarse mañana mismo y sirve hasta el día sábado. Pero ya está en un individual con tiempo para que ustedes puedan ver ya el archivo de la pregunta hasta que se active el enlace, ya usted mismo lo va desarrollando con tiempo. Bueno, ya nos vemos hasta el día de mañana. Profesor, disculpe, le considero 10 de la mañana. al alumno Velázquez Castillo de asistencia, porque dijo que no podía ¿Su conectarse. apellido? Velázquez Castillo dijo que no podía conectarse los 20 minutos. Sí, ya le puse con ese problema de red que ha tenido, problema de luz. Ok, profesor, muchas gracias. Chao.